amigos, bienvenidos. Espero que se encuentren todos muy bien y sobre todo que hayamos practicado la geometrización de formas que vimos en la clase anterior, ¿no? Recuerden la importancia de trabajar con figuras geométricas para acercarnos a la representación gráfica. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en la técnica y hablaremos de las herramientas de trabajo como son el lápiz y vamos a hablar sobre todo del valor tonal. El valor tonal, que es la medida que encontramos de luz y de sombra en los objetos que vamos a trabajar. Empecemos. Muy bien, hasta aquí hemos tratado los conceptos básicos del dibujo, pero ahora es importante, en la medida que vamos adentrándonos en la técnica, de las herramientas de trabajo. Para el dibujo utilizamos el lápiz, que es una mina hecha en grafito. Los lápices, todos ellos tienen una numeración y una letra. Este amarillito es conocido como el lápiz HB, que es un lápiz neutral. Tenemos los lápices H y asimismo tenemos los lápices B. Pero vamos a nuestra hoja para que podamos comprender de una forma más sencilla. Vamos entonces a analizar cómo funcionan los lápices. Voy a trazar una línea horizontal y aquí en el centro vamos a colocar el lápiz HB. Este va a ser el lápiz neutral. Después de este, hacia la derecha vamos a colocar los lápices B, el 2B, el 4B, el 6B y el 8B. La B significa que son lápices blandos. Hacia este otro lado vamos a colocar los H y tenemos en la misma escala 2H, 4H, 6H. La H, que sus siglas son en inglés hard, que son lápices duros. Los lápices duros tienen un trazo muy suave. Este es un lápiz 4H y vamos a trabajar con este que es un 6B y vamos a notar la diferencia. ¿Listo? Entonces, para poder desarrollar la técnica del lápiz es importante conocer estos conceptos. Por eso es que en ocasiones un amigo dice: mira, es que mi lápiz raya más oscuro que el tuyo, mire, es que el mío es más oscuro, y a veces yo me pregunto por qué es que mi lápiz raya tan suavecito. Por lo general, el lápiz HB, el normal que nosotros utilizamos, lo hacemos para hacer cuentas, para sumar, para escribir, para trazar nuestros esbozos. Pero si queremos llevar nuestro dibujo un poco más allá, podemos aplicar el concepto de la luz y la sombra en la medida que podamos aprovechar las capacidades plásticas que tiene el lápiz. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí con un círculo. Con un lápiz 4H voy a trazar un círculo. Como es tan suave el trazo, me queda muy fácil hacer correcciones si fuese necesario dentro de él para corregir los problemas que tenga, sea en el encaje o en la misma forma del dibujo. Lo más difícil cuando empezamos a trabajar un dibujo es iniciar. El trabajo del lápiz, el ejercicio de la práctica del lápiz y de la luz y de la sombra está precisamente en manchar de grafito y de utilizar el trazo. Yo prefiero siempre utilizar el trazo a utilizar los dedos. Sé que es una técnica que se nos ha enseñado, que empezamos a trazar unas pequeñas líneas y comenzamos a trabajar con los dedos, pero ¿qué pasa? Que nuestras manos están sudando y ese sudor produce una grasa. Esa grasa de nuestras manos empieza a afectar al papel o al soporte en el que trabajamos y más adelante nos va a dejar unas marcas que son imposibles de borrar. Por eso recomiendo a la hoja de papel evitar el contacto con la mano.
He realizado con pequeños trazos un pequeño relleno. Vamos a cambiar ahora sí de lápiz, vamos a utilizar un 2B, es un lápiz que nos va a dar una sombra distinta. Ustedes, seguramente muchos de ustedes se han percatado que la punta del lápiz que estoy utilizando es un poco larga. ¿Por qué lo hago? Porque me permite trabajar una inclinación distinta que me ayuda a rellenar la forma. ¿Listo? Podemos trabajar el trazo en diferentes direcciones y vamos a agregar aquí un elemento más, una palabrita nueva que es el ritmo. Muy bien, vamos rellenando nuestro dibujo. Vamos a hacer la representación de una esfera. Una esfera tiene una parte iluminada, una parte de luz y una parte de sombra. Hay una sombra que es propia, que es la sombra de la misma esfera en este caso, y hay otra sombra que es proyectada, que es el reflejo de la misma esfera sobre la superficie. Miren que poco a poco he ido rellenando el dibujo. La técnica del dibujo a lápiz es precisamente esta, es como cuando trabajamos con los lápices de color. Entre más aplique color, la saturación del mismo es más intensa. Si yo hubiese dejado esta esfera con los primeros trazos, estaría muy débil. Muy bien, vamos a insinuar suavemente por aquí una sombra, imaginando que la fuente de luz precisamente está por este sector. Muy bien, y ahora sí, para finalizar voy a utilizar un lápiz 6B y voy a trabajar las sombras más fuertes. ¿Por qué venimos de los tonos más claros a los más oscuros? Porque si trabajamos desde el inicio con las tonalidades oscuras, va a ser muy difícil encontrar una técnica que nos permita aclararlas. Entonces este es un proceso, el proceso técnico para trabajar el grafito. Técnicas hay infinidad y métodos para aplicar la técnica del grafito. También podemos trabajar el grafito molido. Podemos fusionarlo también con carboncillo en los casos en los que necesitemos rellenar grandes zonas o espacios o grandes manchas. Vamos a hacer un refuerzo en esta parte de la sombra. Muy bien, y este borrador lo vamos a utilizar no solamente para corregir, sino lo vamos a utilizar como una herramienta más para fortalecer las luces. Como ustedes se darán cuenta, no es un trabajo que se desarrolle en un minuto, es un ejercicio que implica tiempo, dedicación. Así que en casa, por favor, practicar. Esta misma técnica la utilizamos cuando hacemos rostros, cuando hacemos retratos o cuando queremos hacer representación de diferentes figuras. Bueno, como nos acabamos de dar cuenta, es muy importante que conozcamos y que apliquemos los valores tonales, ¿no? Los valores tonales son esos tonos que encontramos en el camino que nos lleva de la luz a la sombra
en la representación de los objetos. Como acabamos de ver en esa representación gráfica de la esfera, es importante conocer los valores tonales, que son el camino que nos lleva de la luz a la sombra en los objetos, y que para ser aplicada en el dibujo tenemos una herramienta importante que es el lápiz, y los lápices vienen numerados en una escala de tonos claros, que son los lápices numerados con la letra H, de unos tonos oscuros, que son los lápices numerados con una letra B, y el lápiz que es neutro, que es el lápiz HB o este mismo lapicito mirado que utilizamos normalmente en nuestro colegio. A continuación, vamos a desarrollar un ejercicio de dibujo utilizando la geometrización de formas y aplicando los valores tonales. Para este dibujo únicamente voy a utilizar el lápiz HB, este amarillito normal, y vamos a ejercer mayor presión para lograr las sombras, y vamos a aplicar muy suave en las zonas de las luces. Empecemos. Para este caso voy a tomar como referente el dibujo que tenemos aquí y voy a hacer una representación de él. Les sugiero en sus casas desarrollar esta actividad con imágenes reales de frutas para poder hacer el ejercicio más interesante y que vamos educando nuestro ojo para la comprensión de las luces y las sombras. Empecemos. Recuerden que en este primer paso las formas no deben ser precisas ni tampoco debemos gastar tiempo en detalles. Eso los veremos más adelante en la medida que empecemos nuestro dibujo. Una vez estemos seguros de la imagen que tenemos, podemos empezar entonces a estudiar la forma. Recuerden que la estructura que acabamos de hacer no es rígida, ¿no? Podemos pasarnos hacia adentro o hacia afuera e ir dibujando. El lápiz es una herramienta que nos permite jugar con las formas. Y como estamos trabajando el dibujo, ¿no? El dibujo es una representación cercana de lo que estamos observando, pero no tiene que ser literal, ¿no? O sea, no tiene que ser precisa. De lo contrario, simplemente saco una cámara y hago una fotografía. Esto estamos apenas aprendiendo a identificar las formas en los dibujos. Primero vamos encontrando formas geométricas en el dibujo que nos ayuden. Vamos simplificando todas las formas. Mientras estoy dibujando esta mandarina, esta mandarina, recuerdo algún ejercicio que hacíamos, y cuando nosotros dibujamos una mandarina, una naranja, las líneas blancas son las que nosotros dibujamos con el lápiz cuando buscamos la representación, pero recuerden que son blancas. Entonces aquí empiezo a educar mi ojo y yo me doy cuenta que lo que debo dibujar es la parte contraria, es la parte interna. Entonces tenemos que ir jugando en la manera en cómo observamos. Entonces a esto voy precisamente. La parte que tiene tono es la parte interna, y aquí podemos ir jugando con el ritmo y con las sombras. ¿Qué tipo de línea yo puedo utilizar o qué tipo de trazo puedo utilizar que se asemeje a la representación de la figura que estoy dibujando en este momento?
Recuerden que el borrador no es una herramienta para borrar defectos, sino que es una herramienta que podemos utilizar para generar luces. No olvidemos lo que hemos aprendido de reconocer las sombras, ¿no? Sombras proyectadas. Las figuras tienen una sombra propia y una sombra proyectada. Recuerden también que con el lápiz vamos a ir desde los tonos más claros a los más oscuros. Antes de llegar a los oscuros tenemos que hacer un baño de color con el grafito por la imagen. Si yo trabajara los tonos más oscuros desde el inicio, sería ya muy difícil para mí llegar a las sombras más profundas, pues ya no habría posibilidad con el material que estoy trabajando. Tengamos presente también que el trazo es el que nos permite que nuestra obra tenga un pequeño plus más artístico. Existen otro tipo de técnicas, claro está, que son más realistas, donde utilizamos otro tipo de materiales como los difuminos, y eso nos va a permitir también suavizar las sombras, pero ese será un tema que trabajaremos en una clase más adelante. Uno de las curiosidades de este dibujo es que el fondo es totalmente negro. Por lo tanto, si yo ya estoy seguro de la forma, en este caso, miren, ejerciendo un poco más de presión en el lápiz, voy a hacer este recorte. Y miren que he logrado una gradación del color simplemente trabajando la fuerza. Recordemos aprovechar la dirección de las líneas también para que nos ayude al momento de trabajar las formas, ¿no? Es importante. Es importante aquí utilizar todos los recursos que tenemos a la mano, listo, como elementos para empezar a conformar nuestro dibujo. También les recomiendo mucho trabajarlo en casa. Esto hace parte de un proceso técnico y como todo proceso, no siempre todos los dibujos desde un inicio pues van a tener los mejores resultados, pero todo es cuestión de práctica, de dedicarnos la mayor parte del tiempo a lograr pues nuestros dibujos con la mejor técnica que podamos conseguir. En la medida que vayamos trabajando nuestras habilidades, pues van a ir mejorando y asimismo vamos comprendiendo, ¿no?, cómo se comporta el papel con el lápiz, con los colores, con el grafito. ¿Qué es lo que pasa cuando yo presiono demasiado fuerte un color?
¿Qué es lo que le pasa a la textura del papel? ¿Cierto? Cuando yo presiono muy fuerte un color o un lápiz, se pierde textura del papel y ya no me permite agregar más grafito o más lápiz de color a la hoja. Entonces tenemos que ir aprendiendo esa parte sensible, esa sensibilidad de los materiales, ¿no? Los materiales están desde la hoja hasta los materiales de pintura o dibujo que estamos utilizando. Algunas formas las podemos exagerar también en nuestro dibujo. Recuerden que es dibujo, no es fotografía. Entonces en este caso estamos buscando una representación cercana de lo que estamos haciendo, a menos que lo que busquemos sea un hiperrealismo, que en ese caso habrá que pulir muchísimo más la técnica y trabajar con un mayor detalle cada una de las figuras. Recuerden conservar las partes de luz e ir progresando en las sombras. Vamos a hacer este recorte de la manzana. Vamos a trabajarla hacia un poco más abajo. Miren que las líneas permiten darle un toque más artístico a la creación, ¿no? Donde yo aprecio que es un dibujo, ¿no? Y no una impresión fotográfica. Recuerden el pequeño brillo que se hace, lo vamos a dejar marcando. Creo que por ahí podemos ir dejando finalizado como una práctica de dibujo donde hemos hecho un estudio de luz, de sombra. Listo, iniciamos el dibujo geometrizando las formas y hemos llegado a aplicar unos valores tonales de acuerdo a las posibilidades plásticas que nos ha permitido el lápiz HB. En la posibilidad que ustedes tengan de conseguir unos lápices mucho más blandos, recuerden, podemos obtener unas tonalidades más oscuras y eso va a permitir un mayor contraste dentro de nuestro dibujo y potenciar los valores tonales del mismo. Cualquier inquietud que tengan, no olviden, hasta el día miércoles voy a estar pendiente a este número de WhatsApp que está aquí. Nos vemos la próxima clase. Un fuerte abrazo para todos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.